Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a continuar con el tema de determinantes, ¿sí? ¿Quién me indica lo que era una determinante? ¿Qué es una determinante? ¿Quién me dice? Ariel Palomino, ¿qué es una determinante? Determinante es un número, profe, Un número, de una matriz. claro. Es llevar una matriz a un determinado Número. escalar, ¿no? Habíamos visto, Hablar, profe. habíamos visto determinantes 2 por 2, ya que les indicaba que dentro de las determinantes existen ciertas propiedades que es necesaria conocerlas para facilitar el procedimiento, ¿no? Entonces voy a indicarles ciertas propiedades, las más importantes de las determinantes, ¿no? Entonces, voy a colocar aquí propiedades. ¿Sí? La primera propiedad de la determinante dice lo siguiente. Si la determinante, disculpen, si la matriz eh, tiene una fila o columna que sus elementos son cero, ceros, el determinante de esta matriz será cero. ¿Sí? Esa es la primera propiedad de las determinantes. ¿Sí? Si la matriz tiene una fila o columna que sus elementos sean cero, el determinante de esa matriz va a ser cero. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, solamente vamos a ver en matrices 2 por 2 porque es la única que yo les he indicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo la siguiente matriz, 2, 0, menos 3 es 0. Sí, matriz 2 por 2. Si yo quiero hallar la determinante de esa matriz y de acuerdo a la propiedad me dice que si una matriz cumple esa condición de que una fila o columna sea cero, yo ya sé sin necesidad de hacer procedimiento que la determinante de esa matriz A es igual a cero. ¿Sí? Ya que la segunda columna está conformada por cero y lo puedo comprobar. Entonces voy a hacer procedimiento y voy a comprobar que la determinante de esa matriz es cero. Entonces, eh, identifico la columna principal, disculpe, la diagonal principal y luego la diagonal secundaria. Entonces, eso va a ser igual a la multiplicación de los elementos de la diagonal principal, 2 por 0, menos la diagonal secundaria, 0 por menos 3 o por menos 3 por 0. Igual, 2 por 0, 0, ¿no verdad? Menos 0 por menos 3 es igual a 0. 0 menos 0 es igual a 0.
Entonces he comprobado la primera propiedad de que cuando una matriz posee una fila o columna completa con sus elementos que sean cero, voy a obtener como determinante cero. Para matrices 2 por 2, 3 por 3, etcétera, ¿no? Solamente le estoy indicando 2 por 2 porque esa es la que hemos visto, pero también se puede dar el caso de matrices 3 por 3, por ejemplo. Si tuviera esta matriz aquí, en este caso es 3 por 3. No se olvide que la condición para ya una determinante tiene que ser una matriz cuadrada, ¿no? Si yo solamente veo esta fila, yo ya sé que si hago el procedimiento por cualquier método para hallar determinante de matriz 3 por 3, este valor va a ser 0. ¿Sí? Eso lo podemos ver más adelante cuando explique ese tipo de determinantes para ese matriz, ¿no? Entonces, ese, esa es la primera propiedad, ¿no? Si la matriz tiene una fila o columna en cuyos elementos sean todos cero, el determinante de esa matriz será 0. ¿Sí? ¿Entendí esa propiedad? ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, sí. Profesor. Sí. Sí, profesor. Por ejemplo, si yo tuviera esta determinante de aquí, hagan el procedimiento y verifique que sea 0, ¿no? Este va a ser B. ¿Sí? Quiero que encuentren la determinante de B. Y quiero que verifiquen que sea 0. Entonces hagan el procedimiento y luego yo lo hago acá. Sí, al cero, profesor. Da 0, profe. Ok, entonces, algunos ya verificaron que da 0. Voy a hacerlo acá. Lo mismo, ¿no? Entonces, diagonal principal, diagonal secundaria, los elementos que están en cada diagonales, 0 por 5, por menos 5, y otro caso, 3 por 3 por 0. Entonces esto va a ser igual a 0 menos 0. Entonces, en esta matriz he comprobado que la propiedad sí se cumple. Solamente verificando que todos los elementos de una fila o columna sean 0, puedo deducir que el valor de mi determinante o escalar va a ser 0. Esa es la primera propiedad, ¿no? Entonces voy a indicarle una propiedad más. La segunda propiedad es la siguiente. Si una matriz
tiene en una fila o columna sus elementos iguales, su determinante será 0. Esa es la segunda. Esta es la segunda propiedad. Dice, si una matriz tiene en una fila o columna sus elementos iguales, su determinante será 0. ¿Qué quiere decir esto? Voy aquí a colocar un ejemplo. Una matriz A. Por ejemplo. Tengo 6, 6. Y 4 y 4, ¿no? Aquí sus elementos son iguales. Bueno, tanto en la fila como en las columnas. Encuentren qué valor le sale en esa determinante de esa matriz. Por favor, encuentren el valor que me indica. Encuentre cuánto sale. Sale 0, profesor, porque al momento de restar se resta y se resta y queda en 0. Además, Sí, profe, sale profesor, 0. sale cero. Sale 0. 24 menos 24 es 0. ok, entonces, está verificando eso de ahí. En el caso del 2 por 2, si sus elementos, unas filas o columnas son iguales, su valor va a ser igual a 0. Entonces voy a hacerlo aquí. La primera es 6 por 4. Y la siguiente también es lo mismo, ¿no? 4 por 6 como quiera. Y va a salir 0, ¿no? Entonces, ese de ahí es la segunda propiedad de las determinantes aplicables en las matrices cuadradas, ¿no? Copien la propiedad para pasar a la siguiente. Ya copiaron, voy a colocar la tercera propiedad, ¿no? La tercera propiedad dice lo siguiente. Si se permutan dos líneas paralelas de una matriz, su determinante cambia de signo. Si
se permutan dos líneas paralelas de una matriz, su determinante cambia de signo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a colocar igual una matriz. Por ejemplo, 5, menos 2, 4 y 3. Esa de aquí es mi matriz, ¿no? Voy a hacer procedimiento normal para luego indicar la propiedad. Voy a hallar la determinante de A. ¿Sí? Entonces, voy a determinar primero diagonal principal, luego diagonal secundaria. Principal, secundaria. Hago la multiplicación, por allá los productos internos de cada diagonal. Primero 5 por 3, menos 4 por menos 2. Es igual, 5 por 3, 15. Menos 4 por menos 2, es menos 8. Eliminando paréntesis, 15 menos por menos, da más 8. Entonces, el determinante de esta matriz me va a dar 23 positivo, ¿no? 23 con signo positivo. Ahora me dice la propiedad que si se permutan dos líneas paralelas de una matriz, su determinante cambia de signo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago o varío la posición de las filas o las columnas, al momento de hallar la matriz, voy a obtener la misma determinante, pero va a cambiar de signo. Es decir, eh, por ejemplo, si yo paso esta segunda columna, la voy a pasar como que si fuese la primera columna, y la primera columna voy a pasarla como que si fuese la segunda columna. Permutar es cambiar, ¿no? Cambiar de posición en este caso. Entonces va a ser igual, menos 2, 5, 3 y 4. Estoy cambiando de posición. En este caso las columnas. Ahora, lo que dice mi propiedad es que va a cambiar de signo, ¿no? Debe salir el mismo valor con signo cambiado. Hacer el mismo procedimiento. Diagonal principal. Diagonal secundaria. Entonces, sería menos 2 por 4, ¿no? Menos 3 por 5. Entonces, menos 2 por 4, menos 8. Y 3 por 5 es 15, menos 15. Este es igual a menos 23. Entonces, estoy comprobando que la propiedad sí se cumple, ya que obtuve la misma determinante, solamente que el signo cambió debido a que modifiqué el orden de las columnas en este caso. Entonces, a este se está cumpliendo la tercera propiedad. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Preguntas?
Profe, pero no influye si es negativo o positivo, tiene que ser el mismo resultado. Exacto, solamente he cambiado de posición las columnas. Si yo, por ejemplo, me voy a la, a la matriz original, voy al original. Aquí hice el cambio de filas por columnas. Ahora quiero hacer, porque me dice la línea en paralelo, ¿no? Voy a cambiar la fila. Esta es la primera fila y segunda fila. Voy a cambiar de posición, así mismo, ¿no? Voy a colocarlo más abajo y tiene que salir lo mismo, solamente con el signo menos, ¿no? Entonces, 4 y 3. 5 y menos 2. ¿Ya? Líneas en paralelo. Es decir, cambiar filas por columna. Diagonal principal, diagonal secundario. ¿Sí? Entonces, voy allá a la determinante. De esa matriz, diagonal principal, 4 por menos 2 y menos 3 por 5. Entonces, 4 por menos 2 igual a menos 8. El menos que está afuera, 3 por 5, 15, va a dar 15. Entonces, va a dar menos 23. ¿Sí? Entonces, he comprobado también que si hago el cambio de las filas por las columnas, voy a obtener el mismo valor, pero con el signo inverso. ¿Entendido? ¿O hay preguntas? Profe, este no es como la otra que le ponen el signo positivo, negativo, así, y después No, se no. pone. Este es diferente, solo el resultado que da al final, ese queda. Lo que hicimos en la otra, que usted le colocamos signos positivos y negativos, es un método para hallar la determinante de matrices de 3 por 3. Ya, listo. Si tienen alguna pregunta, lo pueden indicar. ¿Está claro? Sí, profesor. Entonces, esas son las 3 propiedades básicas eh, de las determinantes. Existen más, pero vamos viéndolas poco a poco, ¿no? Y de la misma forma vamos a aplicarlas. Ahorita vamos a practicar un poco con la que hemos visto. Entonces, como se va a acabar el tiempo, salgan e ingresen de nuevo para poder practicar unos cuantos ejercicios. Salgan e ingresen de nuevo.